Al finalizar la 30ª semana del tiempo ordinario, en este sábado, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 14, 1 y 7 al 11. El texto dice así. En aquel tiempo entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los comensales escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otros de más categoría que tú, y vendrá el que los convidó, a ti y al otro, y te dirá, cédele el puesto a este, y entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Y entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El relato de hoy es la continuación del de ayer, y por tanto inicia así. Entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Es decir, el relato empieza retomando el primer verso del día de ayer para que nos demos cuenta de que se trata de la misma escena. Recordemos que Jesús ha sido invitado a comer, un día de sábado, a casa de un fariseo importante. Otros fariseos también habían sido invitados a la comida y estaban al acecho de Jesús para ver si rompía el sábado y tener de qué acusarlo. Al entrar a casa del fariseo, Jesús se topó con un hombre enfermo de hidropesía y al verlo, movido en compasión, decidió curarlo. Pero al hacerlo, rompió el descanso del sábado. Esta curación fue una ocasión para enseñarles a los fariseos que por encima de lo que manda la ley está la salud y la vida de las personas, pues esto es lo que desea el Padre. Además les dice que no deberían sorprenderse de que él haya roto el sábado por curar a un hombre, pues eso es precisamente lo que ellos harían si uno de sus animales estuviese a punto de perder la vida. Ellos se saltarían el sábado para rescatar a su animal. Y con mayor razón, dice Jesús, él se salta el sábado para rescatar a una persona. Bueno, pues este contexto un poco tenso, en donde Jesús se ha enfrentado a algunos de los invitados a la comida, es en el que se enmarca el relato de hoy. Pero la enseñanza de hoy no va a girar en torno a hacer lo que Dios desea, aunque ello suponga saltarse la ley, sino que girará en torno a la necesidad de ser humildes y discretos si queremos que Dios reine. ¿Y por qué enseñar esto? Porque la falta de humildad era otra característica de muchos fariseos. Pues el hecho de observar la ley siempre, hasta en sus mínimos detalles, los había llevado a considerarse justos y perfectos ante Dios, ya que entendían que estaban cumpliendo a la perfección la voluntad de Dios. Esta seguridad de estar completamente alineados con Dios llevaba a muchos de ellos a ser arrogantes, prepotentes y merecedores de toda atención, y hacía que despreciasen a la gente sencilla, a ese pueblo que no conoce la ley. Esta actitud arrogante va a quedar en evidencia en el relato de hoy. Veámoslo más en detalle. Ese fariseo importante que había invitado a Jesús a comer, parece que estaba bien económicamente, pues había preparado una gran comida y había muchos invitados a comer. Hemos de suponer que luego de una recepción inicial, en donde Jesús aprovechó para curar al hidrópico y dejar clara su postura ante la ley, Jesús y los demás invitados pasaron al comedor. Entonces, Jesús se puso a observar cómo se comportaban los invitados. Y dice el texto que, notando que los invitados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. En las comidas más solemnes había algunos lugares más importantes que otros, que eran ocupados por el dueño de casa y por sus invitados más prestigiosos. Y Jesús observó que los invitados forcejeaban para sentarse en los sitios de honor.
Esto sucede con aquellos que se rigen por los valores del mundo. Ellos van a andar siempre en búsqueda de honores, aplausos y reconocimientos. Van a querer siempre salir en la foto y al lado de los más importantes, como si la valía de una persona se pudiese transmitir por ósmosis. Van a hacer lo que sea para ser notados y considerados, para que los vean, y van a buscar salir en los medios, ser entrevistados, y que todos hablen de él, y que su nombre sea conocido. Quienes piensan como piensa el mundo, van a tratar de ser presidentes, directores y ser elegidos o nombrados en puestos importantes, como si serlo fuese el objetivo y el último fin de la vida. Aquí Jesús nos va a enseñar que el fin de la vida no es buscar notoriedad en esta vida, que el fin de la vida es Dios y solo Dios, y que lo que debemos hacer en la vida es, en toda decisión que tomemos, buscar volver a Dios, pues para eso hemos sido creados, para estar eternamente con Dios y alcanzar la felicidad total. Jesús pues observa el triste espectáculo que dan aquellos que buscan a toda costa ganar honores en esta vida, en vez de preocuparse por hacer méritos para la otra. Y aprovecha para enseñarles a los invitados que están junto a él cómo es que debemos proceder en la vida para hacer méritos para la próxima. Y les dice: cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que los convidó a ti y al otro, y te dirá: cédele el puesto a este. Lo primero que enseña Jesús es que lo importante no es buscar honores en este mundo. Y dice: no te sientes en el puesto principal. Pues si no eres el principal, el mayordomo que organiza la comida te sacará. Y entonces, dice el texto, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. ¿Y por qué el último? Porque los demás puestos ya se llenaron y solo queda el último. Jesús nos invita a notar la vergüenza que siente delante de todos aquel que tiene que dejarle su puesto a otro más importante que él y terminar al último. ¿Cuál entonces debe ser la actitud cristiana, aquella que corresponde a los seguidores de Jesús? La de sentarse en el último puesto, la de pasar desapercibido, la de no buscar honras. Jesús nos enseña que debemos actuar de modo contrario a como actúa el mundo. Por eso dice: al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto. No ambiciones gloria ni poder, no ambiciones reconocimientos ni aplausos. La gloria, la fama, el honor y el reconocimiento no hay que buscarlos. Ellos llegan naturalmente cuando se busca a Dios. Ese fue el caso de Jesús. Él nunca buscó ser importante ni famoso. No le importaron los honores y sin duda no fue corriendo a ocupar los primeros puestos. Él probablemente eligió pasar desapercibido y sentarse en el último puesto. Sin embargo, dicen los evangelios que su fama se extendía por todas partes y los fariseos lo invitaban a sus casas. Pues en algunos casos, honores, fama y renombre vienen cuando uno trabaja por Dios y elige hacer lo que Dios quiere. Jesús concluye su ejemplo diciendo: elige sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, ven a sentarte en uno de los puestos de honor. La importancia no te la debes dar tú, te la dan otros. Son los otros los que reconocen tu valía cuando eres ejemplar. Y entonces, cuando otros te hagan los honores que nunca has buscado, dice Jesús, que quedarás muy bien ante todos los invitados. Y concluye su enseñanza diciendo: todo el que se enaltece será humillado, en cambio, el que se humilla será enaltecido. La lógica del reino es inversa a la del mundo. Pues para ganar tenemos que perder, para recibir tenemos que dar. En conclusión, si en la vida nos movemos según los valores cristianos, lo que haremos será elegir siempre a Dios y lo de Dios,
y siempre buscaremos elegir lo correcto y hacer lo que es justo. Pero, por vivir de esta manera, podemos ser despreciados y denigrados por los del mundo, pues al mundo no le gusta que seamos íntegros, y entonces hablarán mal de nosotros y buscarán desaparecernos. Sin embargo, quienes viven según los valores de Jesús nos reconocerán. Y los del mundo se rendirán ante nuestro modo de vivir, como lo vimos hace pocos días cuando reflexionamos en las denuncias que hace Jesús al modo de proceder de escribas y fariseos, y les dice: «Ay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas que sus padres mataron». Los del mundo honran a quienes sus padres matan. Lo que importa es vivir para Dios, y eso nos debe llevar a no importarnos los honores, es decir, a ser desinteresados y a vivir sencillamente. Pidámosle al Señor la gracia de vivir según los valores del reino y de buscarlo solo a Él en todo lo que elijamos y hagamos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.